25. Saludo de una manera muy especial a las personas que se están conectando. Saludo a Néstor, a Luz Dari, a Luisa, a Joana Marcela, a Julio, a Fabián, Ligia, a Ida, otra Ligia, Eunice, Gustavo, Amparo, Pastor Robinson, Delphi, Gladys y Tocagua. Tenemos también a Darlis, a Carolina. Les damos una calurosa bienvenida en esta mañana a esta clase de arqueología bíblica. Quisiera saber si durante esta semana tuvieron tiempito de poder investigar, de poder estudiar los apartes de la clase que estuvimos viendo el sábado pasado. Entonces, quisiera recordarles, busquen sus notas, busquen sus apuntes y vamos a estar comenzando en un momento con nuestra clase de arqueología. Aquí estamos enviando los enlaces para otros alumnos que todavía no se han conectado. Y les invito entonces que nos dispongamos para comenzar y continuar nuestra clase de arqueología bíblica. Vamos entonces a darle gracias al Señor Jesucristo. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta mañana que nos das de gran bendición. Te damos gracias, Padre, porque nos permites despertar, porque nos permites una vez más, Señor, como hijos tuyos, poder seguir estudiando, poder seguirnos formando, capacitando para ser esos obreros aprobados según tu palabra, en el conocimiento de las Escrituras, para asimismo poder compartir esta verdad de tu palabra, amado Señor. Te damos gracias, Padre eterno, porque tu palabra permanece para siempre y porque aún la ciencia, Señor, nos enseña, la ciencia misma, Padre del cielo, nos da las muestras fehacientes de tu verdad, de que tú eres real y que todos estos acontecimientos históricos bíblicos están registrados y están respaldados por la misma arqueología, Señor. Te damos gracias por este tiempo y te pido que bendigas a cada hijo e hija tuya, a cada pastor, ministro, profeta, líder, a cada hermano, que tú te glorifiques de una manera maravillosa en sus vidas y nos permitas seguir aprendiendo en esta mañana en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Bien, mis amados, vamos a comenzar porque es mucho el material que hay que estudiar hoy. Vamos a proyectar, van a haber momentos en que ustedes van a ver en la pantalla la imagen completa de las diapositivas, otras en que de pronto me van a estar observando, pero va a ser de una forma alternada mientras vamos haciendo este proceso, estas explicaciones, porque vamos a ver muchas imágenes para aquellos alumnos que les gusta mucho referenciarse visualmente. Es excelente esta presentación. Aprovecho como profesor pedagógico para recordar que existen diferentes tipos de aprendizaje y uno de ellos muy particular es aquellas personas que aprenden mucho a través de lo visual, de imágenes, de fotos, de videos. Entonces, si tú eres uno de ellos, genial. Si tú eres de aquellos que te toca escuchar nuevamente la clase, pues que va a quedar grabada de nuevo, entonces la vas a poder ver las veces que necesites. O si te gusta aprender tomando notas, pues esta también es la oportunidad. Entonces vamos a proyectar ahí en pantalla Arqueología Bíblica 2.0. Damos gracias a nuestro amado ministro Eduardo, juicioso como todos los momentos de las transmisiones con este grande e importante trabajo. La arqueología bíblica tiene una connotación muy importante que hemos venido estudiando de manera
progresiva. Hay alumnos que han tenido la bendición de poderse capacitar en diferentes instituciones, en diferentes áreas, quizás en universidades, en institutos bíblicos, en fin, haciendo cursos, etcétera, y ha sido de gran bendición cada una de esas asignaturas. Pero cuando estudiamos la arqueología bíblica, mientras vamos pasando a las siguientes dos diapositivas, mientras vamos estudiando la arqueología bíblica, nosotros vamos viendo en muchos casos cómo la misma historia va relatando paso a paso el acontecimiento histórico, el acontecimiento narrativo, visual. Muchas veces hay evidencia física tangible a través de elementos. Ahorita vamos a hacer un pequeño recorderis acerca de los aspectos básicos arqueológicos, pero hay dos formas de evidencias, entre muchas, pero las que más destacan lo que son las evidencias físicas tangibles y la escritura, que apoya en muchos casos ese tipo de evidencia física. En nuestra siguiente, en esa diapositiva que ustedes ven allá, encontramos que la arqueología, poniéndola en primera pantalla, la arqueología es una ciencia del pasado y es una herramienta del presente. A la vez es una disciplina científica encargada de estudiar las sociedades humanas a través de sus restos materiales. Su evolución histórica la ha convertido en una ciencia interdisciplinaria que combina métodos de las ciencias sociales naturales y humanas. Además, la arqueología cumple un rol crucial en la construcción de identidades, en la preservación patrimonial y en la crítica cultural. Hacíamos mención acerca de las palabras claves como arqueología, patrimonio, excavación, cultura, material, métodos científicos y interpretación histórica. Estos eran algunos de los conceptos básicos que estamos manejando en cuanto a lo que es la arqueología. Hicimos un buen enfoque sobre ese aspecto. Y ahora entrando a la siguiente diapositiva, también recuerden que habíamos estudiado un poquito acerca de que la misma arqueología ha confirmado la exactitud de la historia bíblica y ha verificado civilizaciones antiguas como son los hititas, que estaremos estudiando en este caso, y personajes bíblicos cuya existencia era cuestionada por la misma ciencia. Además, la arqueología nos ayuda a mejorar nuestra comprensión de la Biblia, el descubrimiento de miles de manuscritos antiguos, y confirma que tenemos también una transmisión precisa de esos textos originales. Observemos también allá que nos ayuda a ilustrar y explicar mejor ciertos pasajes bíblicos, y entre esos los sucesos que la Biblia ocurrieron en cierto tiempo, bajo cierta cultura específica, y además que fueron influenciados por una estructura social y política completa. En este estudio nosotros vamos a poder estar preparados para poder avanzar un poco más en cuanto a la defensa de nuestra fe. Esos eran como los conceptos básicos que estábamos mirando en nuestra pasada clase acerca de la arqueología. En nuestra siguiente diapositiva, ustedes van a encontrar, queridos estudiantes, que vamos a hacer un recorrido histórico acerca de lo que es la arqueología, comprendida desde el periodo bíblico de Génesis hasta la conquista de Jericó. Entonces, podemos proyectar ahí a la diapositiva, amado Eduardo. Bien, podemos proyectar la siguiente diapositiva. Y entonces ahí en esa diapositiva que ustedes, queridos estudiantes, están analizando, van a encontrar lo que es una imagen acerca de las ciudades antiguas, las cuales eran
construidas unas sobre otras, y sobre esas ruinas se sepultaban obviamente las anteriores. Se iba edificando una tras otra, encima de lo que ya había sido construido y que en su defecto pudo haber sido devastado, pudo haber sido destruido, sea por eventos catastróficos naturales como terremotos, inundaciones, etcétera, o sencillamente conflictos bélicos, conflictos de guerra, que en ese caso es más precisa esa expresión, conflictos de guerra, que destruían, quemaban las ciudades, tumbaban sus muros, dejaban, mejor dicho, borraban todo, hasta la misma civilización de ese lugar. Entonces, ¿qué hacían? Llegaban otros que conquistaban el territorio. Hagamos un supuesto: llegó un rey, conquistó una nación. ¿Qué hacían la mayoría de veces? Los que no mataba, los esclavizaba. O para el que el rey de esa ciudad pudiese librar a su pueblo, el rey tenía que someterse y pagar tributo a ese nuevo imperio o gobierno. En el momento en que se rebelaba, entonces pasaban dos posibles caminos: o reflexionaba o recapacitaba para que le perdonaran la vida, o sencillamente lo mataban, lo esclavizaban y le destruían la ciudad. Entonces, ¿qué hacía ese nuevo rey? Construía sobre esas ruinas. Otros agarraban lo que ya existía y lo reedificaban, como es el caso de Jerusalén a través de las guerras que vivió por años. Ustedes sabían que tumbaban el muro, que lo volvían a reedificar. Veremos ese tipo de contextos más adelante en otras asignaturas, pero el fin específico es que mientras se iba construyendo sobre ruinas, se conoce lo que actualmente se llama como TELS, y de esa forma la investigación arqueológica se puede centrar en dos puntos claves. Primero, la estratigrafía, que busca la investigación sistemática de varios niveles de extractos en el TEL, y la tipología, que trata de la clasificación de los objetos encontrados y su comparación con los encontrados en otras excavaciones. De esa forma podemos darnos cuenta, estas dos palabras claves: estratigrafía y tipología. Estratigrafía, estrato, tipo de nivel o de suelo, ¿sí? Se data también con carbono, con otras fechas aproximadas para ver más o menos este piso perteneció a tal periodo histórico, y se encuentran ahí algunos sedimentos o evidencias arqueológicas, que es lo que se funge en cuanto a la estratigrafía. Pero la tipología lo que hace es clasificar lo que encuentra, los elementos que encuentra, los seleccionan como tal y les hacen sus asignaciones, y además comparan esos materiales con otras excavaciones de otros lugares. Al compararlas con otros lugares, muchas veces han podido hacer una interconexión entre culturas. Ay, resulta que esta cultura tuvo influencia de esta otra cultura, o resulta que esta cultura era un asentamiento proveniente de la cultura que estaba, no sé, a 300 kilómetros, a 1000 kilómetros de distancia. Es más, cuando encuentran ese tipo de materiales dicen: esto es una cultura desconocida, y muchas veces pudiese haber sido un reino que fue muy endémico en cuanto a su tradicionalismo, cultura, sociedad, etcétera, etcétera, que no surgió más que de ese territorio el cual abarcaba. Mientras que hay otras culturas que fueron creciendo, expandiéndose y fueron influenciando sobre otras naciones. Caso tal como Israel, que siempre estuvo pasando ese proceso de estar siendo influenciado por las naciones de alrededor. También hubieron algunos factores, porque en la toma de Jericó, que veremos más adelante, cuando Dios le dio la orden al pueblo: destruyan a todos alrededor, no destruyeron todas las naciones, y eso también fue causa de la continua contaminación en cuanto a tradiciones, a cultura y en especial a la idolatría y al paganismo. Bien, en nuestra siguiente diapositiva veremos una de las primeras culturas, que fue la cultura sumeria. Los sumerios, en este caso, son los primeros habitantes de la antigua Mesopotamia. Y aquí estamos viendo en esta gráfica
un sello sumerio hecho entre el año 3000 y 3500 antes de Cristo. Muestra en ese caso, si detallamos bien ese sello, el sacrificio ofrecido al dios sumerio Inanna, o sea, Ishtar, que era la diosa del amor, la guerra y la fertilidad. Y allí debemos notar dos clases de sacrificios. En primer lugar, el sacrificio del cordero y en segundo lugar el fruto del campo que se encuentra sobre el altar. Estas mismas dos tipos de evidencia nosotros también las observamos allá mencionadas en Génesis capítulo 4, versículos 2 y 4, referente al sacrificio entre Caín y Abel. Recuerden, Abel ofreció cordero, ofreció un animalito y Caín ofreció del fruto de la tierra, y vemos aquí también ese reflejo en este sello sumerio. En nuestra siguiente diapositiva vamos a observar también algo muy particular. Es que surge en esa antigua civilización sumeria la escritura cuneiforme, tallada en ese caso en bajo relieve, y eso que aparece allá es algo que se encontró en un palacio del siglo IX antes del Señor en Calhú. Esa escritura cuneiforme que ustedes ven sobre esa tablilla de arcilla se inventó en el cuarto milenio antes de Cristo, siendo esta que estamos viendo ahí visualmente la mejor preservada del Oriente Medio, o sea, digamos la que duró mucho más tiempo. De ahí, de ese tipo de escritura cuneiforme, surgió una ramificación de otros tipos de escrituras, ¿sí? Con algunas variables significativas. Otras fueron sufriendo una transformación hasta evolucionar de acuerdo o al paso de los siglos. También se imprimía sobre esa arcilla o sobre ese metal este tipo de escritura. Esto confirma también la existencia de que habían escrituras con cientos de años de antigüedad, aún antes de que se comenzara a escribir el Antiguo Testamento, ¿sí? Algunos dirán, la Biblia es el libro más viejo. Resulta que es que hay escritos que son mucho más antiguos, de antiguas civilizaciones, de hecho llevándole hasta alrededor de 2000, si no es un poco más de años, desde antes de que existiera el primer libro bíblico escrito. Eso quiere decir que ya habían unos precedentes culturales en los cuales se evidenciaba cualquier cantidad de información. Muchas veces eran análisis históricos del rey, muchas veces esos escritos podrían haber sido cosas de la cotidianidad, podrían haber sido escritos en los cuales se manejaba la contabilidad financiera de esos imperios. Otras veces pudieron haber sido las memorias del rey, de los gobernantes. Otras veces pudo haber sido literatura o algunos otros apartes que quedaban grabados a través de este tipo de escritura. En nuestra siguiente diapositiva nosotros también vamos a ver el documento babilónico del diluvio. Observe esta imagen, querido alumno. Observen cómo allí, a través de esa escritura que aparece detallada, como esa, se descubrieron, de hecho, cientos de tablas en Nínive en el año 1848, ciertos de tablas, tal vez completas, tal vez fragmentos, etcétera, pero fueron muchas. Estas fueron depositadas en el Museo Británico y se tardaron décadas en descifrar su contenido. Des en cuenta lo particular que es cuando tenemos una evidencia histórica de esta talla, pero no sabemos qué es lo que dice. A veces uno dice, ay, pero ¿qué será? ¿Qué será lo que quiere decir? Imagínense ustedes para esos historiadores, investigadores, arqueólogos que estuvieron buscando personas que se capacitaron, que entendieron, que pudieron aprender y luego empezaron a interpretar, pudieron en este caso hacer esa traslación de escritura, pudieron traducirla a su idioma correspondiente y pudieron revelar, dar a conocer esos misterios, sea lo que sea que se encontraba allá. Es muy emocionante
Es muy emocionante para la arqueología, para la investigación, cuando se logra traducir o descifrar algún tipo de signos, algún tipo de escritura desconocida, porque ahí se revelan una cantidad de cosas que son muy, muy interesantes. También esa traducción de esos manuscritos la hizo el señor George Smith en el año 1872. Las semejanzas que aparecen comparativamente con una de esas tablas en cuanto a lo que es la historia del diluvio es lo siguiente. Observen, fue enviado por Dios. El héroe de esa historia es avisado por Dios o por los dioses para construir un arca. Allí se narra la historia del diluvio. Además, la civilización es destruida por ese diluvio. Aves además son enviadas desde el arca y un altar es construido después del diluvio. Ese documento babilónico del diluvio que aparece allá, esa fotito, es una referencia en cuanto a esa narrativa del diluvio. Allí surgen también las siguientes preguntas, porque no es solamente esta historia la que se narra. Ustedes han visto que en otras culturas también hay o narran historias muy parecidas a las bíblicas, ¿sí? Entonces, ahí donde entran las conjeturas de mucha gente. La gente que es incrédula en cuanto a las escrituras, ellos dicen, no, es que resulta que las escrituras bíblicas se copiaron de antiguas tradiciones. ¿Sí? Otros dicen, sí se dan cuenta que lo que hay en la Biblia son fábulas y son mitos porque también en otras culturas las enseñan, pero lo que muchos no saben es que realmente muchos se copiaron de los textos bíblicos, de otras culturas se copiaron en muchos casos de esas historias bíblicas y ellos lo que hicieron fue como modelarlas de acuerdo a su paganismo. Le cambian nombres, le cambian sucesos, pero siempre tratan de llevar como esa corriente histórica. ¿Por qué? Porque pues muchas veces para ellos las personas suelen confundir lo que es cultura con lo que es historia y dentro de la cultura solemos nosotros encontrar cualquier cantidad de material, sea de tipo artístico, sea de tipo poético, géneros literarios que ellos utilizan en este caso en base para expresar, puede ser en ese caso su estilo social, sus pensamientos críticos y demás aspectos propios de esas culturas. Pero para el cristianismo se tiene muy claro que la palabra de Dios tiene la veracidad tanto escritural como de evidencia histórica y arqueológica que respalda que esos sucesos en verdad acaecieron. ¿Cómo vamos a estar viendo durante este tiempo de esta clase cómo algunas civilizaciones que aunque no tuvieran en cierta manera relación bíblica, sus sucesos intervinieron o influenciaron sobre la historia bíblica y cómo en algunos de esos casos se cruza esa evidencia arqueológica con acontecimientos bíblicos? Muchas civilizaciones también tienen documentos de un gran diluvio, igual que estos, los sumerios. En la siguiente diapositiva encontramos también lo siguiente. Sí, en nuestra siguiente diapositiva. Allá tenemos un mapa, en este caso de Oriente y Oriente Medio, donde encontramos que la mayoría de los lugares relacionados en este mapa son puntos de excavación arqueológica realizados en los últimos 200 años. La mayor parte se encuentra en esta parte del Oriente y Oriente Medio Próximo, desde Ur hasta Jericó, siguiendo el trazado de la media luna fértil. Ahí ese sombreadito que aparece al fondo, esa es la conocida media luna fértil. Allí es donde se concentran muchos hechos, muchos sucesos históricos, arqueológicos, es donde se centran mucho. Si ustedes observaran en este momento, los que han tenido el gozo de ir a Israel y a visitar su capital Jerusalén y otras aledañas, se han encontrado con cualquier cantidad de excavaciones, lugares que están acordonados
porque continuamente hay excavaciones arqueológicas. Excavan aún debajo de la misma ciudad, estudiando las antiguas civilizaciones o eras. Imagínense que han encontrado hasta material de los jebuseos, que fueron los habitantes primitivos de lo que hoy día se conoce como Jerusalén, de ahí para arriba. En todos los diferentes hechos históricos que han aparecido, han encontrado sellos, tablillas, escrituras, material físico, restos humanos, de todo han encontrado. Y cada que van encontrando esas cosas, las van cotejando para asimismo irlas relacionando, van describiendo una historia. Para el estudiante bíblico es bien sabido que día a día la información se va actualizando, se van encontrando nuevos sucesos, nuevos acontecimientos, cosas que apoyan en muchos casos y en otras desmienten algunas imprecisiones en cuanto a afirmaciones de carácter arqueológico, porque descubren que se tenía una creencia sobre cierto aspecto, pero cuando encontramos una evidencia, hace que o se fortalezca o que cambie ese concepto y se centre hacia una investigación más objetiva. En la siguiente diapositiva veremos también nosotros comenzando, recuerden que estamos haciendo un recorrido desde lo que es Génesis hasta la toma de Jericó. El siguiente aspecto, la Torre de Babel. Miren esa imagen que hay allá. Los restos erosionados de un sigurat. Ese que ustedes ven al fondo es un sigurat y se encuentra ubicado en los suburbios de la moderna Bagdad. Aquí los viajeros antiguos según la tradición, la relacionan con la Torre de Babel. Y allí se muestran que quedan los restos de una escalera triple. Ustedes ven esas zanjas que subía a la parte superior. La historia de Babel, bien sabemos, se encuentra en Génesis capítulo 11, versículo 4 al 9. Una corriente teológica, investigativa y arqueológica dicen, sí, sí es. Otros dicen, no, no es. ¿Sí? Y ahí se encuentra el viejo teje y maneje o deje y maneje como se conoce, pero de lo que sí hay evidencia es que desde la antigüedad existían este tipo de sigurats, como muchos se verán también más adelante, y algunos lo pueden interpretar de esa forma, otros pueden decir puede que sí, puede que no. En este caso dejémoslo a consideración de cada uno de los alumnos, ¿sí? Porque recuerden que muchas veces una verdad no puede ser refutada como si fuera algo completamente absoluto cuando lo desligamos en cuanto a lo que es la palabra de Dios. Entonces solamente podemos hacer teorías, hipótesis en muchos casos que pueden confirmar o pueden desmentir. El siguiente acontecimiento arqueológico lo encontramos en esta diapositiva. Allí miramos lo que es el estandarte de Ur. El estandarte de Ur, relacionado en Génesis capítulo 11, versículo 31, es una serie de figuras descubiertas por Leonard Weil en las excavaciones de Ur de los Caldeos en el año 1922. Las imágenes que vemos allá son tres tipos de imágenes. Esas son pertenecientes al periodo entre el año 2500 y el 3000 antes del Señor y algunos cientos de años antes de Abraham, y allí, justamente allí, se muestra la celebración dentro de estas imágenes de una victoria. Ahí se está celebrando una victoria. Además, se observa en la imagen del medio cómo un toro es llevado para ser sacrificado en una celebración de la fiesta de esa victoria que hubo. El príncipe, en ese caso, en la siguiente imagen, está bebiendo de su copa y detrás hay un músico que interpreta una melodía con la lira, disculpen. En este caso, allí había un alto nivel de civilización en Ur de los Caldeos antes de los tiempos de Abraham. Esto a nosotros nos enseña a entender cuál era el lugar donde vivía Abraham, cuál era su costumbre, cuáles eran esas tradiciones, qué tipo de cultura fungía en ese entonces. Y aquí se nos revela con este tipo de imágenes que ya había un nivel alto de civilización, o sea, de culturización.
Abraham, por ende, no podría ser de menos siendo un hombre adinerado tal como se datan las escrituras, o sea que era un hombre que tenía educación y que seguramente dentro de toda esa educación que Abraham tenía, pues también adoraba esas deidades como tal, ¿sí? De las cuales el Señor luego le tomó y le sacó. En la siguiente diapositiva veremos el templo en Ur, uno de los templos en Ur o Sigurats. Miren muy bien esas escaleras grandes, esa imagencita que hay allá. En Ur se encuentra este Sigurat, siendo uno de los elementos más característicos de la antigua Mesopotamia. Y la forma de esos Sigurats era parecida a las pirámides de Egipto. Aunque la función de estos Sigurats era diferente, en muchas veces, antes de continuar esta lectura, habían unas partes donde en la parte alta de esos Sigurats se solía adorar deidades, ofrecer sacrificios ritualísticos, entre otros. Pero otros tipos de Sigurats tenían una función como eran las pirámides y eran tumbas donde la cámara mortuoria estaba oculta en el centro del monumento. Sin embargo, los Sigurats eran sólidas construcciones de ladrillos coronadas en su mayoría de casos por un templo. Vamos a la siguiente. Bien, el pozo de Abraham. El pozo de Abraham fue excavado, según la Génesis capítulo 21, versículo 30, en Beersheba, cuando hizo su pacto Abraham con Abimelech. Ahí está la historia bíblica, ustedes la pueden datar, la pueden referenciar para seguir avanzando. El pozo de Abraham está ubicado en Beersheba a 180 kilómetros al sur de Tel Aviv en la actualidad, y allá se encuentra Jope. Beersheba es capital de Negev y su historia se remonta a cientos de años antes de Abraham. En el año 1948, la población de Beersheba era de 3.000 habitantes. Luego de que se dieron a conocer estas historias, miren el pozo, esto y lo otro, que digamos que se colonizó, porque acuérdense que en el año 48 se fundó, 14 de mayo del año 1948 se fundó oficialmente la nación de Israel, ¿sí? De allí entonces empezó la llegada masiva de judíos de todas partes del mundo, empezó a expandirse la nación de Israel y también se empezó a despertar el turismo. Obviamente había, pero era muy minoritario. Luego se masificó, ya obviamente haciendo estos datos, estos registros, y cuando se da a conocer al mundo el pozo de Abraham, su ubicación exacta, esa población que había allá en Beersheba, que era de 3.000 habitantes, actualmente tiene más de 100.000 habitantes. Por ende, allá se mueve un gran mercado semanal de turismo, de cualquier cantidad de cosas, y es uno de los más pintorescos del país. Es un lugar muy, muy hermoso, muy lindo. Lo podemos ver en YouTube, en este caso. En la siguiente diapositiva observamos también Hebrón. Hebrón es un lugar muy importante, destacó o cumplió un papel muy primordial en la historia bíblica. Allí tenemos el hermoso lugar de Hebrón. Esta historia se encuentra ubicada en Génesis capítulo 23, versículo 2. Aquí en Hebrón empezó la construcción de lo que sería la tumba de los patriarcas, esa imagen que ven ustedes allá al lado derecho de su pantalla. Ese lugar que haya construido ese edificio es donde se encuentra la tumba de los patriarcas. Ahorita vamos a verla cómo es por dentro. Esta tumba está construida sobre la famosa cueva de Macpela, la cueva de Macpela, y es un terreno que Abraham compró a los hititas. Génesis capítulo 23, 19 lo describe. Y aquí en la actualidad se pueden visitar las tumbas de los patriarcas. En la siguiente imagen vamos a mirar cómo es por dentro ese lugar.
Entonces pongamos la imagen. Allá tenemos dos imágenes. La imagen de la izquierda es el lugar donde están enterrados Abraham, Isaac y Jacob. Allá se reúnen los judíos como tal, al ser un lugar supremamente sagrado para ellos, donde el ingreso es netamente de judíos. No sé cómo harán los que se logran colar allá, pero es estrictamente de judíos. Y en ese lugar se encuentran los tres patriarcas. Allá llegan como tales sus descendientes ancestrales y hacen sus ruegos, sus oraciones allá como tal. Y en la parte derecha de la imagen está la tumba de sus esposas. Al frente de donde ellos están hay otra tumba cerrada. Ustedes ven por esas rejas como doradas que hay allí. Allá adentro se encuentran los cuerpos de Sara, Rebeca y Lea. Sara, esposa de Abraham; Rebeca, esposa de Isaac; y Lea, una de las esposas de Jacob. La historia está en Génesis capítulo 49, versículo 30 y 31. Allí está el mismo Jacob hablando dónde está enterrada sus abuelos y sus papás, en este caso, dónde estarían. Es el lugar adecuado. Y él también dice, allí también enterré a Lea, mi esposa. Y ahora la pregunta que surge, ¿quién nos falta? ¿Qué nos falta de lo que está mencionando Jacob? Nos falta Raquel. ¿Dónde está Raquel? Jacob, ¿dónde dejó a Raquel? Pues bien, recuerden que Raquel era muy amada de su esposo Jacob, pero él la enterró en otra parte y ella tiene también, digamos, su cuerpo un privilegio especial. Vamos a verlo en la siguiente imagen. Raquel murió en otro lugar según Génesis 35, 19. Esa tumba que ustedes ven al fondo, que está ya cubierta, ese lugar es como una capillita, siempre está llena de mujeres. Y en la actualidad las mujeres siguen yendo a la tumba de Raquel, que se encuentra ubicada en Belén, está sepultada en Belén. Las mujeres jóvenes van, y también las que no están tan jóvenes, ahí van de todas las edades, las abuelitas, las mamás, las suegras, todo el mundo va allá. ¿Y ellas qué hacen? Van a orar a ese lugar. No le van a rezar a un cadáver, a un muerto. No, ellos van allá a orar a la tumba. No, en este caso, no le rezan a la tumba, no le rezan a Raquel o le oran, sino que van a orar a Dios para que Dios les conceda que sus hijas puedan tener un hijo. Es algo muy tradicional. Ustedes ven así como está en esa foto, continuamente vive lleno tanto de peregrinos como de ciudadanos de ese sector. Mujeres siempre van a ese lugar, allá a orarle a Dios, para que sus hijas puedan tener hijitos. Bien, siguiente imagen. Aquí entramos a lo que es el código de Hammurabi, el famoso código de Hammurabi. Hay tres imágenes ahí relacionadas. Digamos que esa columna que ustedes ven allá de forma vertical, es el famoso código de Hammurabi. En 1902, Jacques de Morgan descubrió ese código en Susa y allí se narra que Hammurabi, se conoce por los datos históricos, que Hammurabi fue el rey de Babilonia alrededor del año 1750 a.C. Allí vemos que el código de esas leyes de Babilonia lo hizo escribir en pilares y los puso en las ciudades más importantes del país. Todas las ciudades importantes que existían bajo el reinado de Hammurabi, él mandó a hacer, a labrar, a escribir ese tipo de columnas o pilares y los hizo enclavar en las ciudades más importantes. ¿Qué pasa con este famoso código? Eso se puso con una razón que vamos a ver en un momento. En la parte superior, la parte de arriba, ahí está magnificada en la imagen del medio, se encuentra a Hammurabi sentadito recibiendo las leyes de su Dios, las leyes de su Dios. Y en la imagen de la derecha vemos la única escultura conocida de la cabeza de Hammurabi, la cual se encuentra
en la Galería de Arte Nelson en Kansas City. En la siguiente imagen vemos una magnificación un poquito acerca del Código de Hammurabi, y allí se han dejado 6 de los aspectos más importantes de la ley de ese código, ya que lo que había escrito allá eran las leyes dadas por este rey, por Hammurabi. Y vamos a verlos así. Es uno de los conjuntos de leyes más antiguos que se han encontrado y es uno de los ejemplares mejor conservados de este tipo de documentos creados en la antigua Mesopotamia. Primera de las leyes, la jerarquización de la sociedad. Existen 3 grupos: los hombres libres o Haulium, los Muskenum, quienes se especulan podrían ser siervos o subalternos semilibres, y por último los esclavos o Wardum. Segunda de las leyes más importantes, los precios. Los honorarios de los médicos varían según se atienda a un hombre libre o a un esclavo. Una de las 6 leyes más importantes. Tercera, los salarios también se encuentran allá en esos códigos. Varían según la naturaleza de los trabajos realizados. Cuarto tipo de ley, la responsabilidad profesional. Un arquitecto que haya construido una casa que se desplome sobre sus ocupantes y les haya causado la muerte, esa persona era condenada a la pena de muerte. Quinta, el funcionamiento judicial. La justicia la imparten los tribunales y se puede apelar al rey. Los fallos se deben plasmar por escrito. Sexta ley, las penas. Aparece también escrita una escala de penas según los delitos y crímenes cometidos. La base de esa escala es la ley del talión. ¿Recuerdan cuál es la ley del talión? Que está también registrada en ojo por ojo, diente por diente. Si este me puso el ojo colombino, yo también. Si este me partió un brazo, yo también. Si este me hizo este tipo de daño, yo también. Si este me robó esto, yo también. Era parte de esos tipos de leyes. Esto se ha dejado como, digamos, para poder profundizar un poquito más acerca de lo que era el Código de Hammurabi. Una cantidad de leyes, muchas leyes, porque se habla de muchas leyes, pero aquí se resaltaron de las más importantes. ¿Para qué? Para nosotros podernos contextualizar cómo funcionaban las leyes, los estatutos, los decretos de esa época. Estamos hablando de una civilización muy antigua, cómo funcionaba en ese momento. Entonces ya esto, digamos que cuando volvamos a ver por ahí el famoso Código de Hammurabi, veamos la imagen esta, o uno de esos pilares, ya sabemos que ahí hay un gran contenido de leyes sobre su civilización. Siguiente imagen. Aquí vemos también algo muy particular, y es que más antiguo que el Código de Hammurabi está el Código de Ur-Nammu. Ur-Nammu es más antiguo que el mismo código, y este Código de Ur-Nammu ha sido descubierto más recientemente en Ur-Nammu. Fue el rey de Ur alrededor del año 2200 a.C. el que hizo este tipo de código, y él aquí ustedes se encuentran en la imagen de la izquierda, lo ven a él sentado recibiendo las leyes del dios Nanna. ¿Quién era el dios Nanna? Era el dios de la luna y patrón de Ur de los caldeos. El templo de Nanna, entre otras deidades que habían, ese templo principal era un sigurat y era considerado como benéfico contra las enfermedades. Ur-Nammu invoca a Nanna en sus leyes para asegurar la justicia y el bienestar. Entonces ahí ya podemos ver una de las deidades que existían en Ur de los Caldeos, que sabíamos que de cierta manera también no fue desconocido por el patriarca Abraham. Vamos a la siguiente. Aquí tenemos la Escuela Americana para la Investigación Oriental, llevó a cabo excavaciones en Nusi, al este del río Tigris, desde el año 1925 hasta 1931. ¿Qué pasó allí? Se descubrieron más de 20,000 tablas de barro,
pertenecientes a los años 1400 al 1500 antes de Cristo. En esas tablas hay una gran importancia histórica porque se refleja la vida cotidiana en la era patriarcal. En esas tablas encontramos, recuerden, más de 20.000, encontramos que en el contrato matrimonial, ¿cómo era la ley de ese lugar? Se estipulaba que la esposa que era estéril debería proveer una concubina para su marido, para poder tener hijos. Y ese mismo caso de que la esposa estéril le proveyera concubina a su marido para tener hijos, digamos, a través de ella, que era muy normal que el marido se llegaba, o sea, embarazaba a su concubina. Cuando ya le llegaba el tiempo de su parto, la dueña de esa concubina se sentaba, abría las piernas, la concubina se sentaba delante de ella, ¿sí? Así como cuando se sientan los niños en nuestras piernas, pero en el piso, y allí en ese caso comenzaba a parir la concubina, y la dueña de esa concubina prohijaba a ese niño como si fuera suyo. Estaba diciéndole, esposo, no te puedo dar hijos, pero por mi concubina o a través de ella te estoy dando hijo. Y esta mismo que era muy parte de esa tradición de ese entonces, también lo vemos en algunos de los acontecimientos bíblicos, ya que era el periodo patriarcal cultural que abarcaba esa época. Observen, ¿qué historias intervienen allí? Sara y Agar. Sara, esposa de Abraham, le dio hijos, el primer hijo, Ismael, a través de Agar. La historia está en Génesis 16:3. Aquí hay cultura de esa época. Luego vemos el caso de Raquel y Bilha en Génesis 33. Raquel no podía dar hijos a Jacob y le dio a su concubina y Jacob engendró hijos en ella. ¿Sí? La historia, Génesis 33. Más adelante en ese capítulo 30, el versículo 9, Lea y Silpa. Lea, después de haberle dado hijos a Abraham, tuvo algún problemita en que no pudo darle más hijos por un buen tiempo a, en ese caso, perdona la apreciación, a Jacob. Ella no pudo darle hijos a Jacob. Después de que le dio algunos, no pudo dar más. Entonces, ¿qué hizo? Al ver que su hermana le había dado concubina, ella también le pasó a su concubina Silpa en el 39 y engendró Jacob más hijos a través de esta concubina. Esto refleja que esa práctica era muy común en aquellos días. ¿Ustedes se imaginan si en la actualidad usáramos esta práctica? Eso es de locura, ¿sí? Eso pues, porque es lo que les digo, son cosas culturales. Pero es bueno que conozcamos como este contexto cultural. Porque uno dice, oiga, pero ¿cómo eran en esa época de los patriarcas? ¿Cómo así? Que la esposa no podía dar hijos y entonces le daba a la esclava o la concubina para que tuviera hijos. Tremendo, ¿no? Pero esa era la cultura de esa época. Y nosotros ubicándonos bajo ese contexto histórico podemos entender el por qué se practicaba eso, porque también era algo cultural, era algo cultural. El hombre, y miren lo que pasaba con el hombre que no tenía dotes, que no tenía hijos en este caso, el que no podía comprar, que no podía pagar en este caso por su esposa, porque se acostumbra en esa y en otras culturas que el hombre dé un precio, sea en dinero, sea en ganado, etcétera, etcétera, para poderse casar con una mujer. ¿Qué hacía en ese caso? En una de esas tablas, mire la cultura, lo que dice. Puede trabajar el hombre por unos años por la mujer que él desea, por la mujer con el cual él se quiera casar. ¿Dónde está eso? No solo se encuentra en la palabra de Dios que hizo Jacob como tradición, como costumbre, porque el mismo suegro Labán le dijo, trabaja la semana de esta y también te la doy, etcétera, etcétera, sino que también se encuentra allá en esas tablillas 1400 al 1500 antes de Cristo. Quiere decir que sí hay una fuerte y marcada influencia intercultural, que también, les decía hace ratito, influye de forma directa o indirecta sobre algunas de las costumbres de los hebreos bíblicos o en ese caso israelitas. Siguiente imagen. Encontramos aquí otra historia particular. Los dioses familiares o
terafines. Los dioses familiares o terafines. Observen esa imagen, eran muchos, diferentes formas, casi todos figuras humanas. Servían esos dioses o terafines, servían como título legal en una propiedad familiar. Y, o en el caso de una disputa, de un pleito por un terreno, por un negocio, etcétera, etcétera, esos dioses eran como el garante, ¿sí? Mire, estos dioses representan, estos dioses son el atestiguamiento de que yo soy el dueño de esto porque estos dioses, estos terafines, me los heredó mi papá o los adquirí del otro vecino cuando le compré su terreno. Esa era como la garantía. Sí, hablemoslo como una firma. Y así nosotros podemos explicar la preocupación tan grande que tenía Labán, el suegro de Jacob, padre de Raquel y Lea, cuando se le desaparecieron sus dioses familiares en el momento, Génesis 31:30, cuando salió Jacob de ese lugar con toda su familia y con todo su ganado. ¿Recuerdan? Esa historia que sale como decimos los paisas, como Pepa Guama, salió Labán por allá buscando, mejor dicho, es que me va a conocer, que si sé que más que no sé dónde. Y cuando llega, y todos conocemos esa historia, les invito a que la lean por cuestiones de tiempo, se encuentra que esos dioses habían sido tomados por Raquel. Raquel los había agarrado, los títulos se los llevó. Aquí podemos nosotros también conjeturar algunas cosas. ¿Por qué hizo Raquel eso? ¿Para qué? ¿Qué quería ella asegurar en este caso? Por alguna razón, y creo porque ella también conocía a su papá como era, ya que el mismo Jacob dice la cantidad de veces que le había cambiado la forma en que le pagaba, etcétera, etcétera. Entonces, Labán era un tramposo, hablemoslo así, él era un tramposo, un aventajado. ¿Sí? Entonces como que Raquel quiso con eso asegurarse, si mi papá tiene la intención de querernos hacer algo, vea, aquí tengo la firma de cómo podemos defenderlo alguna cosa. Vale aclarar que estos dioses no eran para arrodillarse a adorarlos, eran dioses familiares que servían como título legal en una propiedad familiar en caso de una disputa. Así, de esta forma, cuando la arqueología encuentra estos descubrimientos, es que nosotros podemos explicar algunas de las cosas del Antiguo Testamento. Bien, avanzamos a la siguiente diapositiva. Aquí vemos Hatusa. Hatusa fue la capital del reino hitita. Miren muy bien la ubicación geográfica donde se encuentra esta antigua ciudad. Ahí obviamente hay unas ruinas y allí entran en escena los famosos hititas, que también cumplieron un tiempo clave en el desarrollo e historia bíblica, pero también de esa civilización de esa época. Los hititas son mencionados en la Biblia unas 40 veces, o sea que sí tienen gran importancia. Son mencionados desde Génesis hasta Nehemías. Sin embargo, no aparecen en ningún otro texto antiguo, ni siquiera en los textos griegos que también tienen una notoria antigüedad. Hubo que esperar hasta el siglo XIX para que el francés Champollion, el hombre que descifró la escritura egipcia, leyera unos textos en el templo de Karnak. Champollion a veces aparece con otro tipo de nombre, entonces no se van a confundir. Él descifró la escritura egipcia y él, luego de que la descifró, pudo leer unos textos en el templo de Karnak referente a la batalla de Cádiz, en la que Ramsés II, ya veremos de él, se enfrentó a Hatti y otros pueblos del Asia Menor para que probara que hubo un poderoso imperio que tuvo que ver con los hititas. Allí entran en escena, miran cómo era ese lugar. Era muy tradicional en ese entonces que los grandes imperios construyeran sus capitales, las más importantes, en los lugares altos, que se pudieran resguardar. Mientras más alto fuera el lugar, digamos como un tipo de montaña, digamos de maceta, etcétera, donde hubiera o estuviera rodeado en su mayoría de montañas, de lugar elevado, eso les servía a ellos también como cierto tipo de protección. Además, ellos construían sus muros como tal y tenían doble protección, como veremos en unas edificaciones más adelante. Vamos entonces mirando y profundizando sobre los hititas. Vamos a la siguiente diapositiva. Estamos hablando de Hatusa.
El hallazgo de Hugo Weiler descubriendo a Hattusa en el año 1906, la capital del reino hitita en Baharaköy. Esto se encuentra en Turquía central. Esto confirmaba la veracidad de la escritura. Aquí podemos observar la puerta de los leones al lado derecho. Esos leones están esculpidos en la roca que dan la bienvenida al viajero en una de las entradas a la ciudad. Esas aberturas que ustedes ven ahí son puertas o entradas a esa ciudad. En la siguiente imagen observamos también algo más. Hay una parte especial donde encontramos la puerta del rey, que es esa imagen que hay allá al fondo. Esa puerta del rey fue construida hacia el año 1400 antes de Cristo, donde nosotros podemos observar los grandes moles de roca con pronunciamiento para formar una bóveda. Hay además una esfinge encontrada en la puerta del rey, siendo esta la escultura de un dios hitita. ¿Cuál es la esfinge? La que estaba en la diapositiva anterior. Ahí se encuentra la imagen de ese dios hitita. Vamos entonces avanzando, siguiente diapositiva. Encontramos también el momento en que los hititas fueron capturados por los egipcios. Los hititas fueron capturados por los egipcios. Ellos fueron llevados prisioneros después de una gran batalla que se libró en Cádiz, en el río Orontes, por allá en el año 1286 a.C. Y en el contexto histórico, los hititas se habían apoderado de Cádiz, desafiando el imperio egipcio. Pero un año más tarde, Ramsés II vuelve en escena, mandó el ejército contra los invasores. El resultado es que los escribas egipcios compusieron el poema de Pentahour, que apareció en jeroglífico escrito en los templos de Luxor y Karnak. Allí se cuenta lo que sucedió en esa famosa batalla de Cádiz. Vamos a la siguiente diapositiva. Entra también en escena en este recorrido histórico desde Génesis hasta la toma de Jericó, la piedra de Rosetta, la famosa piedra. Acuérdense que en la clase pasada hablamos acerca de ella. Aquí incluimos unos datitos más que van a ayudar a ampliar un poquito esa información. Esta piedra de Rosetta es la llave importante, recordemos, para descubrir el lenguaje egipcio de los jeroglíficos. Esta piedra, encontrada por uno de los oficiales de Napoleón en el año 1799, se encontró en la ciudad de Rosetta, en Egipto, cerca del río Nilo. Esta piedra, recordemos que contiene los decretos del rey Ptolomeo V en 3 tipos de lenguas o idiomas, y esto la hace aún más interesante. Entonces recordemos que en la parte de arriba podemos observar que está en jeroglíficos, en el medio en egipcio demótico y en la parte baja en griego, escrita en el griego de ese tiempo. Luego, en el año 1822, de nuevo el francés Champin pudo descifrar, partiendo de ese texto griego, la escritura egipcia y dar una explicación de su contenido. Este hallazgo representó una aportación fundamental para la arqueología egipcia. Interesante cómo vamos avanzando y vamos encontrando aún más y más cosas que de hecho cuando usted también está investigando va a ahondar más en esta información. Vamos a la siguiente diapositiva y vamos a ver a los semitas entrando a Egipto. Observen esa imagen. Allí vemos 2 tipos de indumentarias. Es interesante notar cómo la familia de Jacob entró a Egipto movido por José. Recordemos el contexto, todos conocemos qué pasó con José. Ya una vez José siendo gobernador en Egipto, ¿qué hizo? Mandó a traer su familia. Y Génesis 46:5 nos cuenta esa historia. Además nos habla de ese gran acontecimiento, pero también hubieron no solo esas, sino muchas otras emigraciones de gente semita, ¿sí?, en tiempos de esa gran hambre que acaeció en el mundo conocido. Esas fotos
tomadas de la famosa pintura de la tumba de Beni Hasham en Egipto, son del año 1800 antes de Cristo. La inscripción dice que hay un grupo, esa imagen que hay dice que hay un grupo de 37 semitas liderados por Habishar, los cuales entraron en Egipto, y ahí podemos ver a los egipcios dirigiendo ese grupo. Los semitas son los que van con esa vestimenta colorida, ¿sí? Ahí en el centro, y los egipcios son los que van con su tradicional vestimenta blanca, como el que va ahí al lado derecho. ¿Sí? Entonces estos son grabados que son importantes, jeroglíficos, pinturas, etcétera, que nos ayudan también a atender ese contexto visual de cómo acaecieron y acontecieron sucesos históricos bíblicos, y no me cansaré de repetirlo durante esta clase, que de forma directa o indirecta permiten que se vean algunos matices de la historia bíblica, lugares en que tiene gran importancia, otros que no tiene tanta, otros en que fue fugaz, pero todos esos aspectos relevantes nos sirven para podernos ubicar en el contexto histórico bíblico, dando por sentado, y lo diremos también de nuevo, que la Biblia tiene un gran apoyo histórico también con los acontecimientos arqueológicos. Vamos con la siguiente. Entra en escena el rey, el faraón Akenatón y la famosa Nefertiti. Akenatón y Nefertiti, ahí tenemos las imágenes de ellos. Akenatón fue un faraón de Egipto entre los años 1369 y 1353 a.C. Su esposa se llamaba Nefertiti, la que está ahí al medio, otros le llaman Nefertiri. Y una de las cosas importantes es que ellos son los únicos en la historia de Egipto que fueron monoteístas. Los que han de pronto estudiado un poquito acerca del faraón Akenatón, Akenatón él tenía un sueño religioso. Ese sueño religioso que él tenía era querer acabar con todas esas deidades conocidas de ese entonces, ¿sí? Con sus dioses Anubis, Ra, toda esa gente de esa época, esos dioses paganos, él quería destruir todos esos cultos. Obviamente se le levantó todo el mundo, los sacerdotes de todas esas deidades y demás, pero es que Akenatón tenía una filosofía de vida. Él quería que se adorara un solo Dios, pero adivinen quién quería ser ese Dios. Él. Él quería ser adorado como el Dios único. Obviamente para la cultura egipcia el faraón siempre era la representación de su Dios, ¿sí? Pero Akenatón quería decir, míreme, yo soy Dios. Entonces él quería anular todos esos cultos sacrificiales y ser él el único. Obviamente por eso él se enfocó hacia lo que es el monoteísmo. Siguiente imagen. Encontramos una referencia muy interesante. En la imagen, les voy a describir, aparecen personas haciendo ladrillos junto al Nilo. Aquí entonces podemos comprender, volviéndonos al Éxodo o entrando al Éxodo, en este caso, cómo le tocaba trabajar a los hebreos que estaban esclavizados por los egipcios de la época de Moisés. Las escrituras nos hablan que estos egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo. Éxodo capítulo 1, 13 y 14 enseña esto. En la actualidad se sigue haciendo de forma artesanal o tradicional los mismos ladrillos que hacían los hebreos de esa época. ¿Cómo se hacía esto? Dejaban que el Nilo se desbordara en sus famosas inundaciones. Luego de que se desbordaba el Nilo con todo el barro que traía, cuando se empezaba a retirar de nuevo el Nilo, ese barro quedaba asentado. Luego tomaban ese barro a sus orillas y con ese barro comenzaban a hacer los ladrillos. Obviamente lo mezclaban también con la paja del trigo, ¿sí? O de la cebada, para darle más consistencia a esos bloques de barro.
Bien, entonces esa era la forma artesanal que también nos da un concepto de cómo le tocaba a los hebreos hacer ese tipo de ladrillos. Vamos a la siguiente. Jericó. ¿Quién no ha escuchado de Jericó? Jericó es interesante. También cumple un gran patrón importantísimo en el desarrollo de esta historia. Jericó, allí encontramos dos tipos de imágenes. A la izquierda, las ruinas de ese entonces. Y a la derecha, la Jericó actual, la que en este momento uno como visitante puede ver. ¿Por qué fue conocida Jericó? En primer lugar, por sus palmeras. Siempre ha sido conocido que abundan las palmeras en el Jericó. En Deuteronomio 34, versículo 3, leemos sobre el Negev y la llanura, sobre la vega de Jericó, la ciudad de las palmeras. Aún hoy, en la nueva Jericó que se ve al fondo, allá al fondo está alrededor de estas palmeras, rodeada, y todos sus alrededores llenos de estas plantas o árboles. Los alrededores de Jericó bíblica también dice que están rodeados de palmeras. Los espías de Josué en el Josué capítulo 2 versículo 1 nos dan a entender cuando ellos fueron a ese lugar a espiar la tierra, describen lo que vieron allá. Jericó es una de las ciudades más antiguas del mundo y se le considera que tiene más de 9.000 años de antigüedad. Oiga, de las ciudades más antiguas del mundo, más de 9.000 años de antigüedad. Además, unas ruinas que aparecen aquí muestran que había casas construidas dentro de las murallas de la ciudad y otras junto al muro, como era el caso de Rahab. Recuerden que la casa de Rahab estaba en el muro, pero habían unas casas que eran construidas junto al muro y otras en el muro, ¿sí? De esa forma encontramos la historia de Josué 2:15 y Josué 6:20, donde se relaciona a Rahab como los espías, ella los escondió y luego los descolgó por la ventana de su casa, por el muro. En la siguiente diapositiva encontramos también algo interesante. La antigua Jericó, observen el lugar donde está construida, un lugar alto, ¿sí? De difícil acceso. Pero miren el socavón que hay también alrededor. La ciudad de Jericó estaba rodeada por una muralla de piedra y un foso excavado en la roca. Ese asentamiento de cabañas circulares cubría plenamente una superficie de 3 hectáreas y además albergaba alrededor de unas 1.500 personas. Jericó se desarrolló tempranamente y ninguna otra ciudad de esa época se le aproxima en tamaño. El foso alrededor de la ciudad tenía 8 metros de ancho por 2 de alto, construido sobre la roca que rodeaba al muro. Por lo tanto, era difícilmente inexpugnable y nadie podía conquistar la ciudad. Por eso aquí actuó el poder del Señor Dios, ¿sí? A veces la imagen que nos describen que los israelitas marchaban alrededor del muro no era alrededor de Jericó, sí, esas vueltas que dieron. Como a veces lo describen que sale ahí la imagen y el muro y ellos aquí al ladito, no, es alrededor de Jericó. Entonces, porque Jericó era un lugar muy fortificado, demasiado fortificado, tal como se describe aquí. Vamos a la siguiente. Aquí hemos llegado al final de la primera partecita. Estamos haciendo un recorrido histórico, obviamente lo más condensado posible porque es demasiado tema el que atañe a la arqueología, pero hemos hecho un pequeño recorrido histórico de los hechos o algunos de los hechos más relevantes de la historia arqueológica desde el Génesis hasta Jericó, hasta este momento de la historia. Entonces, vamos a continuar con la segunda parte, 3.0, y
mientras hacemos esta adecuación del material, ok, los invito, queridos alumnos, a que abran su micrófono. Recuerden los apuntes, las notas que les pedí que dejaran por ahí, que tuvieran para compartir. Si de los apuntes o notas que ustedes tienen hasta el presente hay algo más que se pueda compartir dentro de este tiempo, Génesis hasta Jericó, bien puede, amado. Suba la manito o abra el micrófono y nos comparte. De lo contrario, si alguno desea participar de algún comentario, contar cómo le ha parecido hasta ahora la clase, qué cosas ha aprendido, es el momento preciso antes de continuar con nuestra segunda parte. Bien. Tocagua, estábamos esperando tu participación. Ella, no falla, no falla. Bien, pues, bendiciones, abre tu micrófono. Amada Tocagua, tienes el micrófono. Bueno, mientras Tocagua, Néstor, te estaba extrañando. Bien pueda, Néstor. Te escuchamos. Gracias, pastor, muy amable. Saludos a todos. Saludos. También hay una evidencia tremenda del diluvio y es que han encontrado en muchos montes en el mundo, han encontrado un poco de fósiles en los montes. Entonces, de manera tal que el mar no puede llegar allá si no hay una llanura completa de agua, ¿no? Entonces, que han encontrado caracoles, un poco de animalitos marinos en la montaña. Entonces, es imposible encontrarlos allá si no hubiera habido un diluvio. Perfecto aporte, sí señor. Ahí se cuenta también la historia de un diluvio universal que también tiene apoyo y evidencia arqueológica. El mundo fue inundado en su totalidad. Pero no solo eso, sino que también recordemos cómo fue el proceso de la creación de la tierra, ya que tenemos que irnos bien atrás. Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Luego avanza, y la tierra estaba desordenada y vacía. Ocurrió un gran tiempo histórico en el cual encaja perfectamente también el acontecimiento de esas antiguas eras, ¿sí? La era del Cámbrico, la era antigua en el cual existieron sobre la tierra las evidencias arqueológicas de vida animal. Es un proceso arduo, lánguido, que a través de las hipótesis de los años, a través de los descubrimientos, se ha ido concatenando, se ha ido coyunturando, y el que evidentemente quiera negar la existencia de los dinosaurios y demás, no sé dónde está ubicado, en qué proceso está ubicado de la historia, pero sí se sabe, como la palabra dice, que Dios ordenó que las aguas se juntaran en un solo lugar y se descubriera lo seco. Hay también una cosa muy relativa que indica también el tiempo en que las aguas que nosotros en este caso conocemos que están reunidas como mares, la tierra misma estuvo sumergida. Es muy probable que estuvo completamente sumergida, o sea que la tierra es como si fuera una bola de agua. Entonces, obviamente, ¿cómo podemos nosotros relacionar cuando se retiraron los mares y demás las evidencias que el amado Néstor nos está compartiendo? ¿Cómo podemos describir la gente que actualmente hace arqueología también en partes desérticas, en lugares altos y montañas, encontrando fósiles, ¿sí? Fósiles antiguos de vida marina. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo llegó hasta allá? Entonces, eso es lo lindo de los estudios de la arqueología enfocada también a lo que es el estudio del agua de los mares. Recuerden que hay 4 ramas que nos van dando también esas evidencias históricas y arqueológicas para podernos ubicar dentro de este contexto. Quisiera saber también si Tocagua va a hacer su participación, que por ahí tenías la mano levantada. Bien, ¿alguien más desea hacer un aporte?
Bien. Sal- Maestro, sí, bienvenida. gracias maestro, es que tenía problemas con el micrófono, me tocó desconectar los audífonos para que pudiera funcionar un poquito mejor. Bueno, hay unas Perfecto. evidencias que se han encontrado que usted ya las ha mencionado como los rollos del Mar Muerto Sí. en la zona de Qumran. Es un hallazgo que data del año 100 después de Cristo, pero incluye algo muy importante que es el libro completo de Isaías y se ha validado frente al texto masorético, el código Vaticanus y el código Sináuticos, y realmente las diferencias han sido solamente en los signos de ortografía. Es totalmente auténtico, quiere decir que nuestros escritos bíblicos actuales están totalmente fundamentados en los textos antiguos originales y son Sí, idénticos. El otro es una inscripción de Tel Dan. sí, Es una piedra que contiene una inscripción de la primera referencia de la dinastía davídica del rey David, fuera de la Biblia, que fue erigida por Hazael, rey de Aram en la actual Siria. Esta sí, inscripción hace referencia a una victoria militar y corresponde al relato bíblico de la segunda de Crónicas 22. Esta inscripción trata del siglo 9 antes de Cristo, que permite referenciar con exactitud esa dinastía de la casa de David y correcto. es la única que se ha descubierto hasta la fecha. La otra evidencia es el osario de Caifás. Es una caja de piedra o cerámica en la que se entierran los restos de un difunto o un antiguo ataúd. El osario de Caifás lleva una inscripción de Joseph Bar Oafá, que está Sí, fechado del periodo del segundo templo de Joseph, o sea, José, que era el hijo de Caifás. Esto verifica que había un sumo sacerdote en la época de Jesús y su nombre era Caifás. correcto. Caifás fue el sacerdote que presidió el juicio falso en contra del Mesías, tal como se narra en Mateo 26, 57 al 67. Correcto. Hay otra evidencia de un hombre crucificado, que se trata de los restos de un esqueleto completo de un hombre crucificado en el siglo I. El hueso del pie contiene un clavo de crucifixión doblado. Hay algunos que argumentan que la crucifixión de Cristo fue un engaño porque eso no era una forma de pena capital en la época de Cristo. Sin embargo, estos restos verifican que efectivamente hubo crucifixiones realizadas y Correcto. que Jesús fue exactamente crucificado como se describe en la narración bíblica. También están los amuletos de Ketef Hinnom. En el año 1979 se encontraron dos pergaminos de plata que se usaban como amuletos en la tumba de Ketef Hinnom, situada en el valle de Hinnom, Ujú. donde se había colocado alrededor del siglo VII antes de Cristo. eh, Fueron colocados allí en el siglo VII antes de Cristo. El delicado proceso de desenrollar los pergaminos y desarrollar un método que impidiera su desintegración llevó 3 años a los científicos poderlos hacer y a los arqueólogos. Por breves que sean los amuletos, son los textos más antiguos de la Biblia hebrea que se conservan. Al Perfecto. desenrollar estos amuletos, los arqueólogos bíblicos han encontrado dos inscripciones muy importantes. Una es la bendición del sacerdote del templo Sí, del libro de los Números, que dice: el Señor te bendiga, te guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga ponga de ti misericordia. misericordia. El Señor alce sobre ti tu Y rostro y ponga en ponga ti en ti paz. paz. Es decir, es la narrativa de Números 6, 24 al 26. El Excelente. otro es el tetragramatón, que son las letras del nombre del Señor, de Yahvé. Están las letras sin las vocales. Ese es el tetragramatón. Ajá. Y se obtiene en español el nombre de Jehová de Yahvé. Estos amuletos son 500 años anteriores a los rollos del Mar Muerto y son el ejemplo más antiguo que se conoce del nombre del Señor por escrito. Correcto. También se encuentra el ostracón de la casa de Dios. El ostracón o la ostraca son escrituras en cerámica pulida. Quiere decir que es cerámica ya quemada en el horno. Son hallazgos comunes en las excavaciones arqueológicas.
el ostracón de la casa de Dios, Sí, se encontró en Arad, una ciudad cananea de Negev. Se encontraron más de 100 piezas y se calculó que eran de principios del siglo VI a.C. Son importantes las referencias al templo de Jerusalén y los nombres de las personas que aparecen en estas escrituras. Por lo tanto, esto ayuda a fijar la edad del templo. correcto. También hay una inscripción de Pilatos, que es una piedra que se encontró en Cesarea, en la costa mediterránea. La piedra se encontró en el teatro de Cesarea y lleva una inscripción que maneja el nombre de Poncio Pilatos, procurador de Judea, y el Tiberio. Excelente. Que era un edificio de Pilatos que se construyó en honor del emperador Tiberio. Se ha escrito mucho para desacreditar la narración bíblica en cuanto a la existencia de Pilatos. Sin embargo, esta tablilla dice claramente que era de Poncio Pilato, prefecto de Judea, y verifica que fue una persona que vivió en la época de Jesús exactamente como está escrito en la narración bíblica. Perfecto. Quisiera hacer una... Disculpa, mi amada. La última... Dale. La última es la comprobación de cómo se paró el sol, que yo les dije en la clase pasada que había un impacto científico muy alto en la NASA, precisamente porque ellos, al querer alimentar sus computadoras para demostrar en 100 años dónde estarían los satélites y que estos de pronto no se estrellaran con las naves espaciales, que ellos en el futuro van a mandar, ellos tuvieron que haber dado los datos históricos de muchos años atrás, es decir, más de un milenio atrás, lo alimentaron, y resulta que la computadora generó un error porque no encontraba un día. Entonces, investigué muy bien el tema, y está narrado en Josué 10, del 12 al 14, donde dice que hay digamos que hay una sombra en el sol, porque no habla de un eclipse, sino que el sol se paró en la Biblia, pero resulta que en la narrativa hebrea es que el sol dejó de alumbrar, es decir, el sol se oscureció. En esa época les comentaba que había habido un eclipse. Sin embargo, a esa hora, a esas 24 horas, todavía aún dentro del descubrimiento de la NASA le faltaban 40 minutos. Y resulta que esos 40 minutos también están narrados en la Biblia. Exactamente. Cuando uno de los profetas, uno de los reyes, en Reyes capítulo 20 del 8 a 10, donde habla que Ezequías, quien estaba a punto de morir, fue visitado por el profeta Isaías, el cual le dijo que no moriría, y Ezequías le pide una prueba y le dice: avanzará la sombra 10 grados o retrocederá 10 grados, como diciéndole: ¿tú qué puedes hacer para que yo no muera? Entonces él le pedía como esa prueba, y resulta que Isaías le respondió: fácil cosa es que la sombra decline 10 grados, pero no que la sombra avance 10 grados. Y resulta que 10 grados son exactamente esos 40 minutos de las 23 horas y 20 minutos que había encontrado la NASA. Esos 40 minutos suman las 24 horas del día que la NASA tenía perdido. Entonces ahí se comprueba científicamente desde la Biblia, con hechos científicos, qué pasó con esas 24 horas. Eso fue lo que encontré, pastor. Perfecto, amada Tocagua, hiciste la tarea. Te felicitamos. Aquí estoy con nuestro apóstol David y director del instituto. Tremendo, tremenda la cantidad de aportes que has hecho. Hiciste la tarea. Esos son los alumnos juiciosos que se necesitan. Muy bien, no estoy demeritando el trabajo de los demás, sino que cuando uno se da la tarea investigativa, recuerden lo que les decía, el estudiante debe ser alguien evocado a la investigación. Investiguen, lean mucho, busquen el contexto histórico, avancen, porque eso va a ayudar mucho a seguir fortaleciendo su conocimiento. Doy los últimos dos intervenciones, uno en orden a Juan Coronado y luego a Melanie. Listo, Juan, te escuchamos. ¿Cuáles fueron tus investigaciones? Buenos días, mi pastor. Buenos días. El principal de las ruinas del templo de Salomón, que se encuentran en la ciudad de Jerusalén, todavía existen las ruinas, pero que reconfirman
lo que dice la escritura al respecto de las mediciones, que están muy detalladas, claro, en el sistema métrico del entonces, que hablaban de pies, codos y hasta estadios para lograr representar las dimensiones que tenía el templo en sí. Y el detalle, cómo el escribano en ese momento logró describir cada uno de los componentes de los espacios que tenía el templo. Sí. Actualmente bueno, solamente en el paso de la historia el templo fue destruido. Actualmente solamente queda uno de los muros donde aún tiene acceso el pueblo de Israel y todos los cristianos que van allí a hacer oración y a reconocer como testimonio vivo de que verdaderamente existió el templo de Salomón dedicado al Dios vivo. Sí. Actualmente se encuentra una mezquita del otro lado Sí. y es un punto de referente turístico muy importante en el Ajá. mundo de la fe cristiana Sí. y a su vez dentro de los musulmanes, ya que del lado atrás se encuentra una de las mezquitas donde ellos siempre acostumbran a hacer sus peregrinaciones del Ramadán y otras más actividades religiosas. También en Jerusalén se encuentran innumerables sitios que dan fe y concuerdan que lo que está escrito en la Biblia es valedero y muy cierto. Prueba de ello está la tumba donde fue sepultado Jesús, que también es un hecho notorio a nivel internacional y de peregrinaje para todo el pueblo cristiano y todos aquellos que quieren conocer sobre la historia de Jesús y de la fe cristiana. Sí. Aparte de ello, todo lo que usted mencionó anteriormente al respecto de cómo la arqueología, la antropología y otras ramas de estudios que nos permiten poder datar, encontrar la historia, la base de algunos escritos o confirmación de civilizaciones Sí. antiguas, pues al día de hoy son tan evolucionados que la ciencia, lejos de investigar no solamente sobre la salud humana y sobre nuevos adelantos tecnológicos, Sí. también está haciendo grandes aportes y está devolviéndose atrás para confirmar la esencia del hombre, del ser humano, de dónde provienen las distintas etnias Sí. y razas, y allí es donde prima y tiene más gran importancia que en nuestra fe cristiana, que Cristo estuvo en la faz de la tierra, que hubo un pueblo judío el cual Dios amó y lo guió y lo sacó de Egipto. Todos esos datos, como también los explicó la doctora Marisa, Sí. algunos de ellos ya han sido comprobados y revalidados Correcto. por los científicos y por historiadores y antropólogos que demuestran que la Biblia no es solamente un libro de historia y tradición del pueblo judío y hebreo, que la Biblia es más que una religión, no solamente basada en ideologías y culturas de ese pueblo, sino que verdaderamente tuvieron un arraigo muy importante y que por ser un pueblo tan pequeño y minúsculo, hasta el día de hoy, con todos los acontecimientos de la guerra que enfrenta Israel con Hamas y Hezbollah y con todas las naciones árabes contra ese pueblo minúsculo, se ve la grandeza del Dios vivo protegiéndolos, amparándolos y que verdaderamente estamos en el lugar indicado y en el momento indicado. Perfecto. Amén. Perfecto. Haz un último aportecito y le damos paso a Melanie. Imagínense que hay tanto material por compartir que estoy muy contento de ver su trabajo, amados, de verdad. Es muy lindo que tengan todo eso investigativo y lo puedan compartir con el grupo porque así seguimos formando, obviamente, ese carácter investigativo. Haznos un último aporte, amado Juan Carlos, y Bueno, dale. encontré 6 puntos
que dentro de la rama científica y antropológica reafirman lo que la Biblia dice y confirman nuestra fe. Sí. Uno de ellos es la existencia de Jerusalén, Ajá. la ciudad de Jerusalén que fue excavada y se encontraron restos arqueológicos que datan de la época del rey David y del rey Salomón, su hijo. Correcto. Lo que nos confirmaría la existencia de la ciudad en esas épocas bíblicas. Otro fue el muro de Jericó. Las excavaciones de Jericó fueron en piedra, en murallas muy anchas, y que datan de la época de Yeshua, cuando conquistó a la ciudad, y lo que podría haber respaldado en la narrativa bíblica. El tercero fue la inscripción del Eldan en 1993, que se descubrió la inscripción del Eldan que menciona la casa de David, lo que proporciona evidencias epigráficas de la existencia de la dinastía davídica. Ajá. El cuarto fue el cilindro de Ciro, que usted lo mencionó. En el cilindro de Ciro es un documento que se describe la conquista de Babilonia por parte de Ciro el Grande y su decreto que permite a los judíos regresar a Jerusalén y reconstruir el templo, lo que se menciona en la Biblia. Okay. El quinto fue la existencia de los filisteos, las excavaciones en sitios como Gat y Ascalón, que fueron evidencias de la existencia de los filisteos, un pueblo mencionado innumerables veces en la Biblia. Y el sexto y último que pude hallar fue el descubrimiento del Mar Muerto y de los rollos que están en el Mar Muerto. Los rollos del Mar Muerto, conocidos como los rollos de las cuevas de Qumran, en el cual los textos que se incluyeron copias de libros bíblicos y otros escritos judaicos, lo que nos proporciona valiosa información para la data de esos acontecimientos históricos y de antaño, que confirman y validan una vez más que la Biblia no es solamente un libro de genealogías y de las costumbres y tradiciones de un pueblo, los cuales adoraban a un Dios, sino un Dios que verdaderamente fue el camino, el norte, y fue el cimentador de normas, de leyes y de una guía enorme espiritual que al día de hoy permanece en los gentiles, nosotros, su pueblo. Perfecto. Amén. Perfecto, amén, amén. Muchas gracias por tu impecable investigación, al igual que a nuestra amada Tocagua. Muchas gracias, Juan. Excelente trabajo. Le damos paso a la última intervención a Melanie. Melanie, el micrófono es tuyo. Te escuchamos. Buenos días para todos. Buenos días. Amado pastor, Dios nos siga bendiciendo con tanta sabiduría que usted nos transmite a través de esta clase. Gloria a Dios. Soy la pastora María Clemencia, sino que mi correo está con Melanie. Listo, pastora María Clemencia. Bienvenida. Sí, señor. Bueno, yo quiero hacer un pequeño aporte para que su merced continúe con esta clase tan excelente. Gloria a Dios. Tú hablabas en la clase pasada de unos pastores que estaban buscando una cabra perdida. Ajá. Entonces quiero hacer mi aporte sobre eso. Dale. Dice que en esa cueva uno de los pastores que buscaba su cabra perdida tiró una piedrita y oyó que se rompía como una vasija. Sí. ¿Cierto? Allí no solamente había una sola vasija, sino que había muchísimas. Pero algo que fue muy importante y que pues yo soy una apasionada del libro de Isaías y de Jeremías, entonces quiero hacer ese aporte y también aportar a la idea de la pastora que hizo la primera intervención. Claro. Dice que allí se encontró algo muy importantísimo, que eran muchos rollos, pero el más impactante fue el rollo de Isaías, que contenía 66 capítulos, que se le llamó una mini Biblia. Ajá. Ajá. Los textos están tan llenos de simbolismos y de visiones sobre el destino de la humanidad, y uno de los aspectos más importantes es la precisión con que esos rollos hablan del Mesías. Perfecto. Y dicen algunos científicos que esto es una intervención divina.
Eso es algo que impacta, pastor, lo Amén. que acaba de aportarnos nuestro hermano sobre que la Biblia no solamente es de genealogías o de historietas, sino que verdaderamente estos rollos aportan a llevarnos a la verdad y a Amén. llevarnos a la convicción de que sí existió un Mesías. Amén. Amén. Entonces, algo que me impacta es que dicen que muchos científicos, arqueólogos, como Flavio Josefo y todos esos, aportan también que esto fue una intervención divina al encontrar esos rollos tan intactos Perfecto. y impresiona su conservación. Entonces, ese es mi aporte, amado pastor, sobre el libro de Isaías, que nos confirma del Mesías y en ese libro, el Señor, en esos rollos encontrados, cómo Isaías alcanza a dejarnos ese legado de esa venida del Mesías, del Perfecto. sufrimiento del Mesías, la crucifixión y resurrección del Mesías. Entonces ese es mi aporte, amado pastor. Pastora, muchas gracias. Excelente. Un aplauso para ustedes, queridos estudiantes. Han estado haciendo un trabajo muy excepcional. Mi Está, pastor, señor, deseo complementar algo que acaba de recordarme la pastora, señor. y es lo siguiente. Nuestro pastor David Borges nos había mencionado anteriormente que algunos de los mecanismos de que esas reseñas históricas fuesen conocidas a través de cueros o Sí, curtimbres de las ovejas previamente seleccionadas y trabajadas muy bien, al igual que los papiros. Lo adicional viene acá, que el pueblo de Dios, mientras estuvo en Egipto, ujú, ellos aprendieron muchas de las técnicas, porque acuérdense que hay algo que es muy importante de esas invasiones, de esas guerras, que los unos con los otros se retroalimentan en cultura, en conocimiento y en ciencia. sí, Y por eso era que cada vez que invadían al pueblo de Israel, los pueblos invasores se llevaban a los principales y también a las personas que eran sabias, a los científicos y a las personas educadas, porque el privilegio en esos tiempos era en las monarquías y en las personas muy cercanas a los reyes, ya que ellos tenían muchos conocimientos y manejaban mayor información que el pueblo común. Entonces, dentro de esta supervivencia que tuvo el pueblo de Dios en Egipto, aprendieron todos los mecanismos de los tintes, de las preparaciones y sobre todo de cómo preservar y conservar de mejor forma los papiros. Y ellos mejoraron la técnica para que esta celulosa, que el papiro proviene de unos juncos del río, sí, y ellos los machacaban y los procesaban y los prensaban, sacándoles toda la hidratación, el agua que contenían, y los dejaban como unas estellillas muy largas, muy finas, pero además de esto, con ceras, con miel y con algunas sustancias alcalinas, lograban crear una especie de cera que al ser pasadas con brochas encima de esta ajá, celulosa, que son los papiros, ajá, lograban tener más resistencia en el tiempo. sí, Entonces, estos reyes y sobre todo los rabinos de ese tiempo, que transcribían con el manoseo de estar leyendo ellos siempre sus escritos y de recordar las tradiciones y las profecías y los libros de los patriarcas y de los profetas del pueblo de Dios, pues ellos hacían muchas transcripciones que cuando ellos cometían un error tenían que volver a iniciar de nuevo. Pero aquí lo supremamente importante es las técnicas que utilizaron para que esos documentos pudiesen perdurar en los años y en los siglos. Y prueba de esto son los pergaminos encontrados en esas vasijas en las cuevas de Qumran. perfecto, Amén. perfecto, amén. Muchas gracias, amado Juan Carlos, y a todos los que participaron de este aporte tan significativo
qué bien que hicieron sus investigaciones y que hoy las pudieron estar compartiendo. Gracias de verdad. En la primera parte también habíamos estado viendo nosotros acerca de lo que es el periodo del Génesis hasta la toma de Jericó, y vamos a continuar desde la toma de Jericó en adelante, entrando ya a lo que es el periodo intertestamentario. Entonces vamos a proyectar las diapositivas en pantalla y vamos a ir pasando con nuestra primera diapositiva. Vamos a la siguiente, amado. La arqueología desde la conquista de Jericó hasta el periodo intertestamentario. Aquí tenemos dos imágenes interesantes. La descripción de este relato en Génesis 50:25, en Hebreos 11:22 y en Josué 24:32 nos habla acerca de la tumba que se encuentra en Siquem, un territorio de Samaria hasta el día de hoy. Este es un lugar fuertemente custodiado por el ejército de Israel. Allí se encuentra la tumba de Josué. Allí de José se encuentra, y es algo particular que es un lugar también de gran peregrinaje, un lugar en el cual nosotros encontramos un gran contexto histórico y consecutivo en cuanto a la historia. Todos sabemos muy bien de antemano la afirmación de que hay promesas que se hicieron al pueblo de Israel y que Israel siempre procuraron cumplirlas, como se evidencia en esta diapositiva. En la siguiente nosotros encontramos el famoso marfil de Meguido. Del lado izquierdo se encuentra su foto original, y del lado derecho como una reconstrucción para poder tratar de visualizar con mayor claridad lo que se encuentra allí plasmado. El libro de Josué nos narra la conquista israelita de Canaán. Aquí el llamado marfil de Meguido nos da una semblanza canaanita del mismo periodo. En esta foto podemos fijarnos en el rey canaanita sentado en el trono, el cual es servido por una mujer vestida de forma elegante que posiblemente pudiese ser la reina. Y además hay un músico que está interpretando para el rey y un soldado que está guiando a dos israelitas circuncidados hasta la presencia del rey. Este es el marfil de Meguido. Con la siguiente diapositiva encontramos unas excavaciones realizadas en este importante lugar. Meguido es el lugar más importante donde se desarrollaron las batallas del pueblo de Israel. Aquí el libro de Jueces menciona el cántico de Débora y Barak. Además, también por aquí vinieron reyes y pelearon, reyes como los de Canaán, en Jueces 5:19, en Segunda de Reyes 9:27, y en diferentes lugares de la Biblia nos hablan acerca de Meguido también en un futuro. Aquí se celebraron inmensas batallas realizadas por el pueblo de Israel contra sus enemigos. En la siguiente diapositiva vemos otras excavaciones donde también habla acerca de que Meguido fue fuertemente fortificada por el rey Salomón y era una de las ciudades preferidas por el rey para encerrar sus carros y sus caballos. Primera de Reyes 10:26, Primera de Reyes 9:15 y Segunda de Reyes 23:29. En Meguido, según Apocalipsis, vendrá la batalla final de Apocalipsis 16:16. Seguimos viendo más acerca de este lugar. Siguiente diapositiva. Bien, entramos a lo que es el dios Baal, el dios cananeo Baal, dios de la tempestad y de la fertilidad. Una de las tentaciones más grandes que tuvo que soportar el pueblo de Israel fueron los dioses paganos, entre ellos quizás el más importante, Baal. Su historia en Jueces capítulo 2, versículos 2 y 13 refleja que esta imagen de Baal, aquí la que ustedes evidencian recubierta de oro, fue una de las descubiertas en las excavaciones de Meguido. Recuerden que Baal tiene un contexto también, unas intervenciones significativas en lo que es el Antiguo Testamento también. Los profetas arrengaban acerca de él. Recordemos también la historia
de Elías. Recordemos también cómo Dios criticaba la adoración, la veneración de los judíos, de los hebreos, de los israelitas a esta deidad, ya que era difícil que ellos se desprendieran de esto por la, digamos, la influencia que había sobre esta deidad a sus alrededores. En la siguiente diapositiva vemos también una imagen particular. Los filisteos fueron uno de los pueblos más fuertes con los que tuvo que enfrentarse Israel. El poder filisteo no fue roto hasta los tiempos de David. Y esa foto que aparece ahí pertenece al mural del templo de Ramsés III en Medivet Habu, donde nos muestra la captura de los filisteos por parte de los egipcios ocurrida en el siglo XIII a.C. Esos sombreros con plumas altas que ustedes ven allá identifican precisamente a los filisteos. Seguimos viendo la intervención en la siguiente imagen. Y aquí vemos una cerámica filistea con el nombre de Goliat, el cual aparece en esa cerámica que ustedes pueden contemplar en esa imagen. El dibujo de plumas de cisnes es típico en la decoración de la cerámica filistea. En 1 Samuel 17 los trabajos lo muestra, los trabajos de los arqueólogos de la universidad en Tel Exafi. Esa es una ciudad bíblica de Gad de los filisteos, hoy en Israel, y dieron como resultado el hallazgo de la vasija de arcilla con las inscripciones filisteas más antiguas conocidas, las cuales evocan el nombre de Goliat, el Goliat bíblico. Es un hallazgo revolucionario respecto a la cerámica. Aquí se presenta una prueba precisa de que el nombre de Goliat que aparece en la Biblia está también en el contexto de la historia de David. Siguiente diapositiva. Tenemos también otro referente que es la ciudad de Petra. ¿Quién ha escuchado acerca de la ciudad de Petra? Estos maravillosos lugares excavados en la roca, Los edomitas, quienes vivían al sur del Mar Muerto, fueron enemigos de Judá por centurias. Ellos fueron condenados por muchos de los profetas, por ejemplo Amós 1:11, Abdías 1:3. Nos describe también el lugar donde ellos vivían. Los sucesores de los edomitas fueron los nabateos. Vivían en la misma área y construyeron grandes edificios en la roca en la ciudad de Petra. Las fotos muestran una de las tumbas de un rey nabateo y se la conoce con el nombre de la tumba del tesoro. Vamos a la siguiente. Tenemos la torre de Absalón, 2 Samuel 18:18. Hoy en el valle de Cedrón se puede contemplar esta columna que según parece, según así lo sugieren, fue erigida por Absalón para prolongar su nombre. Absalón, hijo del rey David. Vamos a la siguiente. El sepulcro de David. Primera de Reyes 2:10 y Hechos 2:29. Aquí vemos en estas dos imágenes la tumba de David, la cual se puede ver en el primer siglo y también en este siglo XXI. Podemos hoy, si nosotros fuéramos a Jerusalén, visitar la tumba del rey. Se ve la tumba por fuera y a la derecha la podemos observar por dentro. Es un lugar sumamente importante para el pueblo judío. A la siguiente imagen, aquí tenemos el título, faltó correrlo, 2 Samuel 18:18 nos habla, aquí tenemos una maqueta en el valle de Cedrón, se puede contemplar ese lugar donde está el templo de Salomón. Aquí hubo un pequeño error de redacción. Esa maqueta que vemos ahí es la maqueta reconstruida del templo de Salomón. Todos sabemos cómo Salomón hizo ese trabajo tan particular y tuvo gran importancia histórica, que luego fue destruido, que luego fue reconstruido también por Herodes, y actualmente están esperando esa reconstrucción. Ya se tienen todos los materiales listos para la edificación de ese tercer templo, luego de haber sido destruido en el 70 en la era de nuestro Señor. Vamos a la siguiente imagen. Tenemos los establos de Salomón en Megiddo.
En las excavaciones de Megiddo fueron encontrados los establos de Salomón. Aquí tuvo el rey sus caballos y se observa una roca con un agujero, ese agujero que observan al lado derecho, para atar, allí se ataban a los caballos y muchas de esas rocas fueron encontradas en Megiddo. Seguimos con la siguiente. Vemos la invasión de Sisac. Allá en el fondo, en ese mural, hay una imagen. Al 5º año del reinado del rey Roboán, subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén, y tomó los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa real, y lo saqueó todo. La historia está en Primera de Reyes, capítulo 14, 25 y 26. El relato de esa invasión escrita por el propio Sisac fue hallada en el templo de Amón en Karnak. Es de gran interés saber que el mismo relato que encontramos en la Biblia es narrado por Sisac desde el punto de vista del enemigo. Amón además sostiene las cuerdas de los cautivos, 180 cautivos en total, cada uno era un gobernador de la ciudad conquistada, muchas de ellas eran ciudades de Judá. Vamos a la siguiente. Vamos a tratar hasta donde alcancemos porque hay buen material. Tenemos aquí que Salsamazar fue rey de Asiria entre los años 857 y 824 a.C. Ese obelisco negro que ustedes observan allá fue levantado para conmemorar la victoria de Salmanasar y fue descubierto por Henry Lyon en Nimrod en el año 1845. Salmanasar es mencionado en la Biblia en Segunda de Reyes capítulo 17 versículo 3. Salmanasar fue quien subió contra Oseas y fue hecho siervo. Oseas fue hecho siervo de Salmanasar y le pagaba tributo. Esta historia está en Segunda de Reyes 18:9. Vamos a la siguiente. En ese obelisco nosotros encontramos una de las frases únicas muy importantes para la arqueología bíblica, y la Biblia aquí, nosotros en esta parte podemos observar la figura de un hombre en la parte de arriba. Ese hombre está postrado ante Salmanasar y la inscripción dice Jehú, hijo de Omri, y este es el único dibujo contemporáneo de un rey de Israel. Allí estaba Jehú, hijo de Omri, rey sometido a Salmanasar. Vamos a la siguiente. Tenemos la piedra moabita, la famosa piedra moabita, encontrada en Dibón, capital de Moab, en Jordania, por Frederick Augustus Klein en el 1868. Al ser descubierta esta piedra moabita, estaba rota en pedazos, ya que los árabes la habían destrozado a propósito. Estas piedras fueron recuperadas y unidas de nuevo, y hoy se puede observar esta piedra en el Museo Louvre en París. La piedra relata la rebelión de Mesa, rey de Moab, contra el rey de Israel. Pero desde el punto de vista del rey Mesa, en 2 Reyes 3:4, este es un documento único e importante, porque lo que nos relata la Biblia está también relatado en esta piedra, pero desde el punto de vista del enemigo. Vamos con la siguiente. Tenemos el túnel de Ezequías. Estuvimos hablando un poquito de él en la clase pasada. Por ahí hicieron un aporte importante. La Biblia nos relata en 2 de Reyes 20:20 lo siguiente. Allí se encuentra lo que es lo del túnel, y en el año 1880 este túnel fue encontrado, y se encontró también en este túnel una inscripción fechada en el año 700 a.C., lo cual nos relata la finalización del túnel de Ezequías. Qué chévere que ahí está ese dato también, para que lo podamos corroborar quién fue exactamente el que construyó este famoso lugar. Hoy, como una de sus salidas, se conoce como un estanque, el estanque de Siloé. Vamos a la siguiente. Samaria. Samaria es, creo que hasta aquí alcanzamos a llegar. Samaria ocupa un lugar muy importante dentro del contexto histórico. Samaria fue la antigua capital de Israel en la zona norte. Detallemos todas esas imágenes que hay allí. Omri, rey de Israel, reinó desde el año 885 a.C. y después de reinar en Tirsa
construyó su nueva capital en Samaria. La historia está en Primera de Reyes 16:24. Siendo Samaria capital del reino del norte hasta que fue capturada en el 721 a.C. La historia está en Segunda de Reyes 17. Aquí en esta parte nosotros podemos ver la antigua capital del reino de Israel, ciudad fundada por Omri. Salmanasar comenzó el asalto a Samaria y fue Sargón quien reclamó la victoria. Según los anales de Sargón, más de 27,000 judíos fueron llevados a la cautividad después de la caída. El muro de la ciudad y justo después se encuentra el muro del palacio del rey Acab, se evidencian esas ruinas como tal. Una de las cosas interesantes de las ruinas de Samaria son unas piedras que se conocen hasta nuestros días. Y si nosotros analizamos esas edificaciones, ya es propiamente un lugar, pues es una edificación griega. Y después de la conquista de Alejandro Magno de Palestina y de Egipto, Samaria fue colonizada y reconstruida por los griegos. Allí se intervino lo que fue las famosas Torres Helenas. Podemos pasar a la siguiente. Fueron las conocidas Torres Helenas. Ahí se encuentran las ruinas del Palacio de Acab. Vamos a la siguiente. Ahí ustedes pueden observar una mezcla entre construcciones muy judías, pero también con una fuerte intervención helena. Allí fueron construidas durante este periodo. Se puede apreciar en esas construcciones ya la mano griega con una mayor calidad en cuanto a sus materiales. Bien, miremos la siguiente imagen. Fungió también algo que se conoce como la matanza de Asiria. Asiria también cumplió un papel muy importante dentro del desarrollo de esta historia. Allí fueron tomadas del palacio esas imágenes de Ticlán Adieser III, conocido como el Pool en Nimrod, y ahora se puede ver en el Museo Británico. Ahí se puede apreciar una batería, es decir, como una especie de arma de combate que podían empujar, subiendo la muralla, y los prisioneros muertos y empalados. Es muy importante cómo los asirios, los sirios y otros pueblos mataban a las personas y luego las empalaban. A los asirios les gustaba mucho mostrar en su arte la crueldad de sus batallas. Ezequiel 21:22 predijo que esos asirios llegarían con sus baterías para destruir a Jerusalén. En la siguiente diapositiva encontramos a Salmanasar III. Salmanasar III fue rey de Asiria entre los años 800. ¿Sí? Gladys, ¿tienes el micrófono activado? Ok. Salmanasar III fue rey de Asiria entre los años 858 al 824 a.C. Con esta imagen terminamos. Su palacio fue descubierto en el año 1887 en la montaña llamada Balawat. Las dobles puertas de la ciudad estaban decoradas con trabajos en bronce, mostrando las campañas militares del rey. Estas están consideradas como una obra maestra del arte asirio y se pueden ver en la actualidad en el Museo Británico, y estas a su vez son de gran interés para el estudiante bíblico. Hasta aquí hemos llegado nosotros con el tiempo que nos alcanzó, haciendo este recorrido arqueológico por el contexto bíblico. Esperamos, amados estudiantes, que haya sido de su gran interés, que se hayan entretenido, que hayan tomado sus apuntes. Recuerden que esta grabación queda para que la puedan reproducir las veces que lo necesiten y así